La arteritis de Takayasu se clasifica como una vasculitis de vasos grandes, porque afecta principalmente a la aorta y sus ramas principales. También comparte algunas características histológicas y clínicas con la arteritis de células gigantes, otra vasculitis principal de vasos grandes. Los pacientes pueden presentar inicialmente síntomas constitucionales, como fiebre o pérdida de peso, pero luego desarrollan síntomas asociados con daño vascular. Las mujeres se ven afectadas en el 80 al 90% de los casos, con una edad de inicio que generalmente es entre 10 y 40 años. Tiene una distribución mundial, con la mayor prevalencia en Asia. En Japón, se ha estimado que se producen 150 nuevos casos cada año. La patogénesis de la arteritis de Takayasu es poco conocida. El examen inmunohistopatológico ha demostrado que las células infiltrantes consisten principalmente en linfocitos citotóxicos. Estas células pueden causar lesión vascular al liberar grandes cantidades de proteínas proteolíticas. La inflamación puede localizarse en una porción de la aorta torácica o abdominal y sus principales ramificaciones, o puede afectar a todo el trayecto de la aorta. Los síntomas en la arteritis de Takayasu tiende a ser subagudo, lo que a menudo conduce a un retraso en el diagnóstico, tiempo durante el cual la enfermedad vascular progresa para convertirse en sintomática. No es raro que las consecuencias de la enfermedad arterial sean el primer signo de presentación. A medida que se produce la progresión del estrechamiento, la oclusión o la dilatación de las arterias, se produce dolor en brazos o piernas, claudicación de las extremidades, cianosis, parestesias u otros síntomas de reducción del flujo sanguíneo, como dolor o síntomas constitucionales inespecíficos. Los síntomas constitucionales son comunes en la fase temprana, incluida la pérdida de peso y fiebre de bajo grado. La fatiga es muy común. Las artralgias o mialgias ocurren en aproximadamente la mitad de los casos. La sinovitis es menos común. La sensibilidad de una arteria carótida, carotidemia, se observa en el 10 al 30% de los pacientes. Los pulsos periféricos ausentes o disminuidos son más comunes a nivel de las arterias radiales y a menudo son asimétricos. En casos inusualmente graves, la oclusión de los vasos a las extremidades puede provocar ulceraciones isquémicas o gangrena. Se puede observar claudicación de extremidades. La afectación de la arteria subclavia es común, y una lesión estenótica proximal al origen de la arteria vertebral puede dar lugar a síntomas neurológicos o síncope, sintomatología relacionada con el llamado síndrome de robo subclavio. En pacientes con estenosis, los soplos generalmente son audibles sobre las arterias subclavias, las arterias braquiales, las arterias carótidas y los vasos abdominales. La presión arterial reducida en uno o ambos brazos es común. Normalmente hay un diferencial de más de 10 milímetros de mercurio entre los brazos. La hipertensión se desarrolla en más de la mitad de los casos debido al estrechamiento de una o ambas arterias renales, o el estrechamiento y la disminución de la elasticidad de la aorta. La angina de pecho ocurre debido al estrechamiento ostial de la arteria coronaria, por aortitis o arteritis coronaria. Puede ocurrir infarto de miocardio y muerte. El dolor abdominal, particularmente el dolor postprandial, la diarrea y la hemorragia gastrointestinal pueden ser el resultado de la isquemia de la arteria mesentérica. Las lesiones cutáneas que se asemejan al eritema nodoso o al pioderma gangrenoso se encuentran sobre las piernas en una minoría de casos. Las arterias pulmonares están involucradas patológicamente en hasta el 50% de los casos. Sin embargo, los síntomas relacionados con la arteritis pulmonar son menos comunes. Las manifestaciones pulmonares incluyen dolor torácico, disnea, hemoptisis e hipertensión pulmonar. La afectación de las arterias carótidas y vertebrales causa una disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que provoca aturdimiento, vértigo, síncope, ortostasis, dolores de cabeza, convulsiones y accidentes cerebrovasculares. La discapacidad visual es una manifestación tardía de la enfermedad grave y se debe a la insuficiencia arterial. En la mayoría de los casos, se puede realizar un diagnóstico clínico de arteritis de Takayasu en un paciente con hallazgos clínicos sugerentes. Por ejemplo, síntomas constitucionales, hipertensión, pulsos disminuidos o ausentes y soplos arteriales, e imágenes que muestran estrechamiento de la aorta o sus ramas primarias. Ocasionalmente, el diagnóstico se realiza incidentalmente en pacientes con imágenes consistentes con vasculitis, obtenidas para otras indicaciones clínicas o cuando se encuentra vasculitis en el examen histológico.
No hay pruebas de laboratorio de diagnóstico. La velocidad de sedimentación eritrocitaria y la proteína C reactiva pueden proporcionar apoyo adicional para la presencia de un proceso inflamatorio sistémico. Sin embargo, los valores normales no deben disuadir marcadamente el diagnóstico. Se han elaborado criterios de clasificación para la arteritis de Takayasu, como medio de categorizar a los pacientes para estudios de investigación. Los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, ACR, se desarrollaron para ayudar a distinguir una forma de vasculitis de otra, pero son limitados en términos de su uso en la práctica clínica. Los criterios incluyen lo siguiente. Edad de inicio de la enfermedad menor a 40 años. Claudicación de las extremidades. Disminución de pulsos de una o ambas arterias braquiales. Diferencia de al menos 10 mililitros de mercurio en la presión arterial sistólica entre los brazos. Soplo arterial sobre una o ambas arterias subclavias o la aorta abdominal. Estrechamiento u oclusión arteriográfica de toda la aorta, sus ramas primarias o arterias grandes en las extremidades superiores o inferiores, no debido a arteriosclerosis, displasia fibromuscular u otras causas. Se dice que los pacientes tienen arteritis de Takayasu si al menos 3 de los 6 criterios están presentes. Aunque los criterios ACR han sido ampliamente utilizados por investigadores clínicos y médicos para ayudar a diagnosticar a los pacientes, aún no se han desarrollado criterios de diagnóstico precisos.